Muy buenas noches a todos. En conjunto con el doctor Miguel O'Ryan, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro webinar Guías Clínicas, actividad de la Xochicar, coordinado por el Comité de Educación Continua. Hoy el tema a revisar es acerca del manejo de la dislipidemia en la prevención de las enfermedades cardiovasculares del adulto, según la Sociedad Canadiense de Cardiología del año 2021. Para ello contamos con la valiosa experiencia y participación del doctor Felipe Castañeda, cardiólogo, especialista en ecocardiografía del Hospital Base de Valdivia, quien nos hará la presentación acerca de las guías canadienses. Tenemos además un panel de expertos en el tema. En ellos está la doctora Mónica Acevedo, cardióloga, reconocida y muy conocida por todos en el país y también fuera del país, que representa a la Universidad Católica de Chile. La doctora Paola Barleta, cardióloga, especialista también y experta en el tema, del Hospital Dipreca. Y el doctor Rodrigo Alonso, médico nutriólogo, presidente de la Corporación de Trabajo en Arteriosclerosis, especialista y experto reconocido por todos los pares en el país. Damos la bienvenida a todos y se podrá dar inicio a la presentación, doctor Castañeda. Perfecto. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí. Muy bien. Buenas noches. Primero agradecer al Comité de la Sociedad Chilena de Cardiología por esta invitación. La idea de esta noche es hablar un poquito de lo nuevo que se ha publicado por la Sociedad Cardiovascular Canadiense en relación a las dislipidemias y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Fui invitado por este Comité de Educación para participar en este webinar y declaro no recibir honorarios por esta conferencia. A manera de introducción de esta guía, las guías canadienses se actualizan para reflejar básicamente lo nuevo en cuanto a estudios clínicos y evidencia que está publicada a partir del año 2016, que es la última fecha de las guías que se actualizaron canadienses. Se formó un panel de expertos de la sociedad canadiense y ellos recopilaron información y trataron de hacer un pool de preguntas en base a resultados, comparación, intervención y población con esta técnica para desarrollar recomendaciones de práctica clínica en relación a la revisión de la literatura actual. Este formato, saber que es comúnmente utilizado para el desarrollo de las guías y nos va a permitir ayudar a médicos, más que nada con recomendaciones que podamos aplicar a nuestros propios pacientes y a la vez que los pacientes también puedan tomar o en conjunto tomar las decisiones con el médico. Inicialmente se plantearon alrededor de 13 preguntas, sin embargo, posterior a la revisión por estos miembros del comité canadiense, se decidió y se identificaron en cuanto a calidad de evidencia y sesgo interpretativo 6 preguntas para incluir en esta actualización. Y finalmente, como objetivo, ellos se ponen como objetivo en esta guía, presentar un documento objetivo, imparcial y con la mejor evidencia disponible desde el 2016 para que, como dije anteriormente, médicos y pacientes tomen decisiones en conjunto en relación a su tratamiento. A manera de recordatorio y lo que ellos hacen referencia, en cuanto a enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, se va a referir a todas las condiciones de origen aterosclerótico, ya sea síndrome coronario agudo, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardíaca, enfermedad vascular periférica
revascularizaciones arteriales o aneurismas aórticos abdominales. Ellos van a hacer referencia a condiciones de indicación de estatina y básicamente se van a referir a todas las condiciones de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas documentadas y también condiciones de alto riesgo en ausencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica propiamente tal para prevención primaria. Estos son fundamentalmente enfermedad renal crónica, diabetes, hipercolesterolemia familiar y niveles de LDL sobre 190 miligramos por decilitro. En relación a la prevención primaria, se va a referir a todos los esfuerzos necesarios para prevenir o retrasar el comienzo de las enfermedades propiamente tal ateroscleróticas. Y en cuanto a prevención secundaria, se va a referir a todos los esfuerzos que van a tener objetivos, una vez que ya el paciente cursó con alguna enfermedad aterosclerótica, prevenir o retrasar manifestaciones propiamente tal de la enfermedad. Y comenzamos con el manejo de dislipidemia en prevención primaria, que es lo que está publicado en esta guía en relación al screening. Y ellos determinaron que a partir del 2016 no hay nueva evidencia suficiente para recomendar cambios en la estrategia de evaluación en el riesgo en prevención primaria. Y por lo tanto se continúa recomendando el screening lipídico en hombres y mujeres mayores a 40 años o a cualquier edad que tenga una condición específica, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. En general, no se recomienda que el paciente sea estrictamente tomado en ayuno, excepto cuando tenemos niveles de triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro, ya que los cambios en los niveles lipídicos en ayuno son mínimos y no tienen ningún efecto sobre niveles de apolipoproteína. Por lo tanto, se mantiene la recomendación de evaluaciones periódicas del riesgo cardiovascular cada 5 años para hombres y mujeres entre 40 y 75 años. Ellos lo hacen en base a un modelo de riesgo validado en Canadá, que es el Framingham Risk Score modificado para Canadá. Por otro lado, decir que la presencia de enfermedad cardiovascular prematura en individuos entre 30 y 59 años sin diabetes aumenta por lo menos el doble el riesgo en este Framingham Risk Score validado para Canadá. ¿Y cuáles eran las condiciones específicas del screening lipídico para cualquier edad? Son básicamente la presencia clínica de aterosclerosis, aneurismas aórticos abdominales, la presencia de diabetes, hipertensión arterial, ser fumador, tener pacientes con estigmas de dislipidemia, tener historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, historia también familiar de dislipidemia, enfermedad renal crónica, obesidad, enfermedades inflamatorias, etc. En general, los clásicos factores de riesgo que casi todos los colegas conocen. ¿Cuál es la recomendación que hacen ellos en cuanto a intervenciones conductuales en salud? Ellos, por supuesto, que es considerado la piedra angular en la prevención de enfermedades crónicas, y esto, por supuesto, que incluye las enfermedades cardiovasculares. La evidencia es abundante, especialmente en estudios de corte prospectivo, y han demostrado que estos cambios de conducta en la vida tienen efectos beneficiosos en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, y hacen referencia fundamentalmente al peso, a la dieta, a la actividad física regular, al cese del tabaquismo y a la limitación del consumo de alcohol. Ponen un poco de énfasis en que en revisiones sistemáticas y metaanálisis se ha visto el beneficio cardiovascular importante en relación a la dieta mediterránea, y por lo tanto la siguen recomendando. En cuanto al manejo de la farmacológico en prevención primaria, por un lado, los estudios muestran que una reducción del riesgo relativo de un 20 a un 22% por cada reducción de 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL, mientras que la reducción del riesgo absoluto va a depender del riesgo inicial y del colesterol basal, ya que las estatinas van a proporcionar mayor disminución del colesterol LDL en aquellos con valores más altos. Y por otro lado, la evidencia continúa mostrando beneficios de mantener niveles bajos de lipoproteínas aterogénicas, esto es durante toda la vida, a cualquier edad e independiente del nivel de riesgo. Y por lo tanto, en prevención primaria ponen esta figura, validado para ellos en relación a este score de riesgo de Framingham a 10 años, y catalogan los pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, según si es que tienen menos de 10%, entre un 10 y un 20%, o mayor o igual a 20%.
Si es que se considera, por ejemplo, riesgo intermedio entre 10 y 19.9%, debe asociarse a un colesterol LDL mayor a 135 o no LDL, no HDL 162 o una ApoB mayor a 1.05. También hay que tener en consideración que hombres mayores a 50 o mujeres mayores a 60, si tuvieran algún factor de riesgo adicional, también podrían incluirse en este grupo. También tener en consideración que existen factores de riesgo que pueden modificar también y por lo tanto aumentar el riesgo, y dentro de eso está el score de calcio con niveles mayores a 0, unidades de Agatston, o historia, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, en este caso prematura, fundamentalmente coronaria, o niveles de lipoproteína A mayor a 50 miligramos por decilitro. Continuando en este mismo esquema, podemos ver que a la izquierda, en pacientes que dijimos que tenían bajo riesgo, con este score menor a 10%, en general las terapias con estatinas no están recomendadas, con ciertas excepciones, y por lo mismo aquí a su izquierda pueden ver que con niveles, estas guías están fundamentalmente en valores de milimol por litro, pero quisimos transformarlas a miligramos por decilitro para mayor entendimiento de todos los aquí presentes. Y del colesterol LDL, en este caso, si es que fuera mayor a 190, podríamos por lo mismo considerarla. Si estuviera mayor a 135 y se asociara a otro factor de riesgo cardiovascular, como antecedentes familiares de dislipidemias, lipoproteína elevada o el score de calcio mayor a 0, podrían también beneficiarse del grupo de estatina. Por supuesto que en ambos grupos pieza angular el tema de la modificación de conductas de riesgo, y si es que el paciente cayera en el grupo de riesgo intermedio o alto, además de las modificaciones de las conductas habituales, iniciar estatinas estaría recomendado con los objetivos tratar de lograr un LDL menor a 77, que es lo que recomiendan esta guía. Si es que no se logran esos niveles, podría discutirse a dosis máxima tolerada de estatina, podría discutirse con el paciente adherir en ese caso ezetimibe. De otras indicaciones de estatina, en general se continúa recomendando para condiciones de alto riesgo, como enfermedad renal crónica, diabetes, especialmente sobre los 40 años, o con por lo menos 30 años, pero que tengan 15 años de duración de la diabetes, o que tenga la presencia de complicaciones microvasculares, o aneurismas aórticos abdominales. Por lo tanto, en general, en condiciones que se indican la estatina, podemos resumirlo nuevamente en colesterol LDL mayor a 190, por un lado, o pacientes, como dijimos anteriormente, que tengan diabetes o enfermedad renal crónica, y también en prevención secundaria ya podríamos considerarla, por supuesto, como piedra angular la estatina en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en cualquiera de las condiciones que comentamos previamente. Y una vez iniciada la estatina a dosis máximas toleradas por el paciente, vamos a tener distintos niveles o umbrales objetivos, según si el paciente tenía a mano izquierda, si es que teníamos inicialmente un LDL mayor a 190, el objetivo sería por lo menos alcanzar un LDL cercano a menos 100. De lo contrario, deberíamos discutir con el paciente agregar ezetimibe o inhibidores de PCSK9. En el grupo intermedio, que dijimos que eran pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica, el objetivo va a estar alrededor de 77 miligramos por decilitro. De lo contrario, se va a recomendar agregar como de primera línea ezetimibe. Se pudiera considerar los secuestrantes de ácidos biliares como alternativas con niveles de evidencia no muy buenas. Y por otro lado, a mano derecha podemos ver que pacientes que sí tenían o cursaron con alguna enfermedad aterosclerótica, el nivel objetivo va a ser de 70 miligramos por decilitro. De lo contrario, de no alcanzarlo, deberíamos discutir intensificar la terapia, y esto va a ser fundamentalmente agregando ezetimibe y o PCSK9. En cuanto a prevención secundaria y las intervenciones conductuales, continúan siendo también una piedra angular para optimizar los outcomes y beneficios de los pacientes. Y por otro lado, se ha demostrado que la rehabilitación cardíaca va a ser beneficiosa fundamentalmente en esta población y continúa siendo una piedra angular. Ahora vamos a entrar de lleno en, francamente, las 6 preguntas que ellos plantearon y donde hay evidencia al respecto
y que son cosas nuevas que deberíamos tener en consideración en la práctica clínica habitual. Por un lado, ellos se plantearon qué condiciones relacionadas al embarazo podrían identificar a mujeres a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular prematura y por lo tanto que justificaran el screening lipídico. De esas condiciones o complicaciones del embarazo son varias, dentro de esas el síndrome hipertensivo del embarazo o la preeclampsia propiamente tal, la diabetes gestacional, el parto prematuro, pequeños para la edad gestacional o muerte fetal. Todas estas situaciones se asocian a mayor riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica propiamente tal. Por un lado, el riesgo de desarrollar estas enfermedades ateroscleróticas estaría parcialmente mediado por el desarrollo de hipertensión y síndrome metabólico, donde probablemente habría una disfunción endotelial silente y subclínica que generaría un aceleramiento en el envejecimiento vascular. Y por esto la primera recomendación que ellos hacen, con un nivel de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada, sería realizar un perfil lipídico en el posparto tardío en embarazadas que hayan cursado con alguna de estas condiciones o complicaciones que comenté previamente, y esto estaría dado por el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular prematura y stroke, especialmente que se iniciaría 10 a 15 años en el posparto. Por otro lado, hay harta evidencia en relación a que vincularía el embarazo con enfermedades ateroscleróticas, y esto está dado fundamentalmente por la preeclampsia, donde la preeclampsia duplicaría el riesgo relativo de desarrollar enfermedad aterosclerótica en la premenopausia y en un plazo de 10 a 20 años en el posparto, a diferencia de embarazos que no cursan con estas complicaciones. Y el riesgo es mayor aún si es que la preeclampsia es recurrente. El riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica puede llegar hasta ser de un 28% dentro de 25 años. O si es que está asociada a parto prematura o condiciones adversas, también ellos hacen recalcan algunas situaciones como restricción del crecimiento intrauterino o que el paciente haya cursado con disnea, dolor torácico o plaquetopenia en el contexto de una preeclampsia. O también que francamente curse ya con complicaciones severas durante el embarazo. Y por lo mismo recomiendan informar a todas estas mujeres embarazadas que cursan con estas condiciones o complicaciones durante el embarazo, de que van a tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, y por lo tanto en estas pacientes se debe reforzar conductas saludables para tratar de disminuir este riesgo que se va a presentar en un plazo de 10 a 20 años. Y finalmente, en relación también al embarazo, se describe que no hay evidencia suficiente para guiar fundamentalmente la decisión de iniciar terapias con hipolipemiantes, basados solamente en estos factores de riesgo del embarazo. Y sí, como dije previamente, se sugiere tratar de modificar conductas individuales de los pacientes más que en relación a los hipolipemiantes. Y en el caso de llegar a utilizar fármacos hipolipemiantes o estatinas, se sugiere usar compuestos hidrofílicos como la rosuvastatina y pravastatina, especialmente en estas mujeres en edad reproductiva, y suspender, en caso de embarazo planificado o que no planificado, pero si es que estuviera usando las estatinas, suspenderlas inmediatamente por el potencial riesgo teratogénico. Y como recomendación, tercera recomendación en relación al embarazo, se recomienda favorecer, por lo tanto, en cuanto a la edad cardiovascular, especialmente en estas mujeres que cursan con estas condiciones, por sobre las calculadoras de riesgo a 10 años para decidir respecto al uso de hipolipemiantes, ¿no? Otra pregunta que surgió y que ellos quisieron plasmar en esta guía fue por si es que existe evidencia para promover el screening y tratamiento de colesterol básicamente no HDL sobre ApoB o ApoB sobre colesterol no HDL. Si bien en versiones anteriores esta guía han utilizado el colesterol LDL como medida principal de laboratorio para considerar tanto inicio como niveles objetivos en tratamiento de riesgo, en tratamiento en individuos de riesgo ya sea intermedio, bajo o alto, a partir de las guías 2012 se recomendaron estos dos tipos de mediciones de colesterol no HDL y ApoB como alternativas al colesterol LDL, especialmente en individuos con triglicéridos mayores a 132 miligramos por decilitro.
ya que ellos hacen referencia que sobre estos niveles algo de partículas del LDL sería reemplazado por los triglicéridos y por lo mismo el colesterol LDL en este contexto sería un reflejo poco confiable de partículas LDL. Por otro lado, el colesterol no HDL y ApoB permitirían una evaluación más precisa de la medición de partículas heterogénicas de colesterol LDL y por lo tanto serían mejores predictores de riesgo de eventos cardiovasculares. Y por lo tanto ellos hacen una recomendación que para pacientes en general con triglicéridos mayores a 132 miligramos por decilitro, la medición de colesterol no HDL o ApoB se ha usado en vez de colesterol LDL como parámetro lipídico de screening. La tercera pregunta que ellos se hacen es por si existe evidencia suficiente que respalde la medición de la lipoproteína A para mejorar la estratificación del riesgo y manejo de la dislipidemia en pacientes con y sin eventos cardiovasculares previos. Se debe considerar que la lipoproteína A en plasma no se ve influenciada ni por la edad, ni por el sexo, ni por el ayuno o inflamación. Los niveles de lipoproteína A suelen ser estables en la vida y por lo tanto mediciones repetitivas no son requeridas y no son recomendadas. Existe asociación, eso sí, entre la lipoproteína A y eventos recurrentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y por lo mismo hacen una recomendación que por lo menos se mida una vez en la vida la lipoproteína A como parte inicial del screening lipídico. En general, para todos los pacientes en prevención primaria con niveles sobre 50 miligramos por decilitro, se recomendaría aún más una modificación de las conductas de salud que fuera más agresiva, más precoz y un mejor manejo, por supuesto, de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La pregunta 4 que ellos se plantean en relación a la prevención primaria es ¿cuál sería la evidencia que da el score de calcio para mejorar la evaluación de los riesgos? Teniendo presente que el score de calcio ya está incorporado tanto en las guías europeas como americanas. Y específicamente los canadienses se cuestionan si es que debería usarse la puntuación baja con un score de calcio 0 para evitar la terapia con estatinas en individuos seleccionados. Y es así que en población de riesgo intermedio, la presencia o ausencia de calcificación en arterias coronarias permitiría reclasificar estas poblaciones en mayor o menor riesgo y por lo tanto habría que considerar que el score de calcio 0 tendría un valor predictivo negativo que puede llegar hasta el 99% para enfermedad cardiovascular aterosclerótica en 2 a 5 años en adultos asintomáticos. Y la tasa de eventos es muy baja, 1,5% a 10 años. Y esto, si bien no es cero, esto estaría determinado fundamentalmente por la presencia de placa blanda que no calcificada necesariamente. Y por lo tanto, por otro lado, que la puntuación mayor a 0 confirmaría una placa aterosclerótica. La puntuación del score de calcio sería directamente proporcional al aumento del riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular y así se consideraría que con niveles de 1 a 99 unidades de Agatston sería una decisión individual para el inicio de la estatina, no así cuando tenemos mayor a 100 unidades de Agatston, se asociaría a alto riesgo, más de 2% de eventos, anuales a 2 a 5 años y por lo tanto requerirían el inicio de estatina y ya cuando tenemos mayor a 300 se asociaría a muy alto riesgo. Y por lo tanto se considera que el score de calcio en adultos mayores de 40 años asintomático y con riesgo intermedio, clasificado según las guías canadienses por este score de Framingham modificado, entre 10 y 19,9%, sería útil para determinar eventualmente el inicio de terapia con estatina, pero sin embargo esto podría ser considerado incierto en estos pacientes, pero podríamos recomendarlo. Por otro lado, existe variabilidad de desarrollo con score de calcio de 0. Y esto estaría dado fundamentalmente en pacientes con historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, francamente considerados como el tabaco, la diabetes, la hipertensión y dislipidemia genética. Ya que, como dije previamente, esto pudiera coexistir placas blandas no calcificadas y que esto estaría, por lo tanto, determinando una progresión impredecible. Y por lo mismo, el efecto de estatinas no puede evaluarse con
Por otro lado, el efecto de las estatinas no puede evaluarse con el score de calcio seriado, ya que no evalúa el estatus de las placas no calcificadas y por lo tanto no reduce e incluso puede aumentar a pesar de la progresión de la placa blanda. Entonces, nivel de recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada, se recomendaría el score de calcio que no se utilice en individuos de alto riesgo, ya por lo que acabamos de decir que las placas blandas no calcificadas podrían estar presentes en estos tipos de pacientes y tienen una progresión impredecible. Y también a su vez en pacientes recibiendo estatinas asintomáticos y de bajo riesgo. Y por otro lado, se sugiere que el score de calcio podría considerarse, por lo tanto, en ciertos pacientes mayores de 40 años, de bajo riesgo, pero que tengan antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica y que además adicionalmente tuvieran alguna causa genética, por ejemplo, la elevación de la lipoproteína A o dislipidemia familiar. La quinta pregunta que ellos se plantean es cuál será el umbral lipídico más apropiado para intensificar la terapia. La evidencia actual indica que hay una relación causal entre el colesterol LDL y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y por otro lado que concentraciones de LDL, mientras más bajas, se asociarían a menor riesgo de eventos cardiovasculares, incluso a concentraciones menores a 20 miligramos por decilitro. Y en distintos trials, el beneficio absoluto fue mayor en subgrupos de pacientes con colesterol inicial más alto y o factores de riesgo adicionales a los eventos cardiovasculares. Y por lo mismo, ellos recomiendan el uso de estatinas de alta intensidad, en adición, por supuesto, a la modificación de las conductas de salud, en prevención secundaria, en pacientes que ya hayan cursado con alguna enfermedad cardiovascular, y en pacientes que no toleren la dosis máxima de estatinas, tratar de llevar a la dosis máxima tolerada. El umbral que ellos buscan para ver por si es que definir la intensificación de la terapia, describen que hasta la fecha no se han identificado los objetivos claros, al cual debe reducirse el colesterol LDL, el no HDL o el ApoB, sino que más bien están los umbrales publicados para el inicio o la intensificación de las terapias. Y se recomienda, por lo tanto, ciertos niveles de intensificación en prevención secundaria. Es así que la intensificación de la terapia, ya sea con ezetimibe o inhibidores del PCSK9, en prevención secundaria en pacientes que hayan cursado con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, debería realizarse cuando tienen colesterol LDL mayor a 70 miligramos por decilitro, a pesar de estatinas a dosis máximas toleradas. Aquí tenemos la figura de cómo sería, por lo tanto, el manejo en prevención secundaria, enfermedad aterosclerótica, recibiendo dosis de estatina máximas toleradas por el paciente. Por un lado, tendríamos, si es que en paralelo además tuvieran triglicéridos mayores a 132 miligramos por decilitro, podríamos considerar el etilo de icosapento de 2 gramos cada 12 horas. Por otro lado, podríamos ver si es que cómo están los niveles de colesterol LDL. Si es que el paciente persiste con los niveles de colesterol LDL mayor a 70, habría que ver por si es que esos niveles de colesterol LDL están entre 70 y 85 o mayores de 85. Si es que está entre 70 y 85, ellos hacen recomendación y considerar agregar inicialmente ezetimibe y o PCSK9, versus si es que está mayor a 85, ellos recomiendan considerar el inicio precoz de inhibidores de PCSK9, además de poder agregar el ezetimibe. La salvedad que requerirían o que se beneficiarían más con inhibidores de PCSK9 son pacientes que hayan cursado con eventos cardiovasculares, principalmente eventos coronarios agudos recientes, o que tengan una evidencia clínica de enfermedades cardiovasculares, ya sea como diabetes, enfermedad polivascular, que tengan enfermedad periférica vascular sintomática, IAM recurrente, IAM en los últimos 2 años, cirugías previas, LDL mayor a 2.6 o lipoproteína mayor a 60 miligramos por decilitro. Finalmente, ya vamos llegando a las últimas 2 preguntas que se incorporaron en esta guía de práctica clínica, y dentro de esas está en adultos que ya reciben estatinas o son intolerantes, ¿cuál sería el rol de los fármacos no estatinas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares?
El ezetimibe ya se sabe que sí tiene un efecto importante en disminuir el colesterol LDL en adición a la estatina o como monoterapia. Esto se vino a demostrar en el estudio IMPROVE-IT. Y esta evidencia se incorporó ya a las guías 2016, y ya se recomendaba el ezetimibe como terapia de segunda línea para reducir el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes, cuando los niveles objetivos de colesterol LDL no eran alcanzados. Por otro lado, el estudio REDUCE-IT vino a evaluar el icosapento, que fue aprobado en Canadá, y fundamentalmente con niveles de triglicéridos elevados mayores a 132 miligramos por decilitro, donde se asignaron a dosis de 2 gramos cada 12 horas, versus placebo, demostrando que hubo una reducción modesta de los triglicéridos en este grupo, y lo que permitió reducir el riesgo relativo del endpoint primario de muerte cardiovascular y AMNO fatal y ACV en hasta un 25%. Y por lo tanto se recomienda el uso del etilo de icosapento para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o con diabetes y algún factor de riesgo, y en quienes, por supuesto, tengan elevados los niveles de triglicéridos a pesar de tratamiento con dosis máxima de estatinas toleradas. El inhibidor del PCSK9, que sería un anticuerpo monoclonal, vendría a disminuir los niveles de colesterol LDL hasta un 50% como monoterapia o 70% en adición a estatina. También está aprobado en Canadá, especialmente en la dislipidemia familiar o en pacientes que hayan cursado con enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Sin embargo, no existen estudios clínicos randomizados que soporten su uso en reducción de eventos cardiovasculares en pacientes que no tengan una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o dislipidemia familiar. Por lo tanto, estaría más que nada restringido a ese grupo de pacientes. Y en ese mismo sentido, en la recomendación de inhibidores de PCSK9, como aliro o evolocumab, estarían recomendados por un lado, por ejemplo, a dislipidemia familiar, sin enfermedad aterosclerótica, cuando tienen niveles de colesterol LDL mayor a 97 miligramos o no han logrado una reducción menor al 50% de la línea base a pesar de estatina a dosis máximas toleradas, con o sin ezetimibe, o también cuando tienen enfermedad cardiovascular establecida con niveles de colesterol LDL mayor a 70, a pesar de terapias con estatinas a dosis máxima toleradas, con o sin ezetimibe. Y finalmente, quisieron revisar la evidencia respecto al omega 3 aportado en la dieta o en suplementos, ¿ya? Y se realizaron revisiones sistemáticas, incluso de metaanálisis de estudios clínicos, como el ASCEND y el VITAL, que no hicieron claros beneficios cardiovasculares por la suplementación del omega 3. Y por lo mismo, no ofrecerían una ventaja en reducir eventos cardiovasculares, a pesar de que potencialmente a dosis muy altas podrían reducir los triglicéridos. Y por lo mismo, no se recomienda el uso de suplementos de omega 3 de venta libre o suplementos ya sea o parte de la dieta para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Esto con un nivel de recomendación fuerte, calidad de evidencia alta. En conclusión, en esta revisión del manejo de las guías canadienses, por lo tanto, incluyeron las nuevas, básicamente, investigaciones que hay al respecto, cuál era la evidencia que había de los biomarcadores lipoproteicos y el score de calcio. Se revisaron, por lo tanto, estudios clínicos randomizados de las nuevas terapias para tratar la dislipidemia y se analizaron varias recomendaciones en base a la mejor evidencia disponible a la fecha, a partir del año 2016, que eran las últimas guías canadienses, para evaluar con mayor precisión el riesgo cardiovascular y manejar de manera óptima la dislipidemia en nuestros pacientes. Gracias. Muy bien, fantástico, Felipe, muchas gracias por la presentación de estas guías canadienses. Y entonces ahora nos unimos con la doctora Barletta y la doctora Acevedo para discutir contigo y con los asistentes a este webinar de la importancia, ¿no?, o qué papel pueden tener estas guías. Es un análisis crítico, ¿no?, de las guías canadienses y si podemos sacar o aprender algo para nuestro país. Entonces, el primer concepto creo que estas son guías hechas para médicos de Canadá. Aportan algunas cosas que ya discutiremos con Mónica, con Paola y contigo, Felipe. Y hay otras cosas que no son tan nuevas, ¿no?
porque ya tenemos unas guías más recientes europeas, hace un par de años, que ya han incorporado mucha de la información que tenemos en estas guías canadienses. Entonces, dicho esto, yo he tomado algunas notas de algunos temas que yo creo que son de interés. Vamos a partir por la parte del cribado y de los análisis, porque eso es lo que vemos nosotros aquí en Chile, ¿no? Ellos dicen que recomiendan el cribado de lípidos, de perfil lipídico, ¿no es cierto?, en hombres o mujeres sobre los 40 años, o en cualquier edad, si hay y ahí listaste, ¿no?, una serie de situaciones en las cuales podría ser a cualquier edad. Independientemente de los factores o de toda esta presencia de patología concomitante que pudieran significar más riesgo, ¿consideran ustedes, Felipe, Mónica, desde el punto de vista práctico, que 40 años puede ser un poquito tarde o no? ¿Qué opinas, Felipe, Paola, Mónica? Felipe. Bueno, o sea, yo pienso que, sí, yo pienso que es tarde, que es tarde. Lo que uno está viendo es que, y ahora yo creo que va a ser acelerado por la pandemia, es que los factores de riesgo probablemente muchos van a aumentar, fundamentalmente porque la pandemia puso de manifiesto nuestra pésima alimentación, el encierro fundamentalmente hizo que mucha gente empezara a comprar pura comida preparada, mucha gente, los factores de riesgo en el fondo de sedentarismo, puede ser tabaquismo, consumo de alcohol, etcétera, se han aumentado y uno lo ve en los pacientes. ¿Y qué pasa con eso? Uno se da cuenta que en la práctica diaria de los que vemos adultos, los adultos se están enterando a los 40 años, a los 50 años, que tienen recién el colesterol alto. Y creo que hoy día eso amerita, en el fondo, que seamos más críticos. Y seamos más críticos porque si nosotros hacemos una pesquisa, quizá en los niños, ya en el control de niños sanos, aquellos niños que son hijos de padres coronarios, por ejemplo, o de padres con enfermedades cardiovasculares, podríamos prevenir mucho antes, haciendo que esos niños en el fondo, haciendo la selección en esos niños, viendo si tienen o no hipercolesterolemia. Lo mismo que podría hacerse durante el embarazo en las mujeres en el control del embarazo, y en el control en general de sano, que todas las ISAPRE y todos los consultorios tienen, podríamos empezar mucho antes. Yo creo que es tardío, es tardío. Y Gracias, pensando Mónica. en que tienen 20, o sea, que si tú empiezas, mientras antes empieza a disminuir el colesterol, más disminución de enfermedad aterosclerótica vas a tener en el futuro. Perfecto, Mónica. Paola, ¿quieres agregar algo? Yo entiendo perfecto, comparto con Mónica. En el caso, por ejemplo, me estaba acordando de la preventiva Carabineros, se empieza a tomar desde antes el nivel del colesterol, el perfil lipídico, vemos trastornos tanto de colesterol LDL y también triglicéridos, y podemos advertir trastornos metabólicos previamente. Lo que yo creo que tal vez ponen esto, y por eso quería conversarlo con usted, es porque también están diciendo que hagamos este análisis y también apliquemos los scores de riesgo. Y habitualmente los scores de riesgo parten en algunas partes de poblaciones sobre 35 y sobre 40. Entonces, quizás son distintos los niveles poblacionales a esto, pero creo que el punto de la Mónica es importante, al igual como comentó Felipe también, que hay que ver una trayectoria de vida. Pero pienso que tal vez los guías o los coordinadores de esta guía estuvieron pensando en ese punto para haber puesto los 40 años. Es probable. Yo quería recalcar que, por ejemplo, en la orientación técnica nuestra pusimos el cribado a partir de los 20 años, ¿no? O sea, que un sujeto a partir de los 20 años, que era lo que decían los americanos hace mucho tiempo. Sí, no los sé si americanos usted, dicen eso. Sí. A partir de los 20 años, una persona debería conocer su perfil lipídico, ¿no? Ahora vamos a ver qué parte del perfil lipídico, pero yo creo que es interesante, probablemente lo que dice Paola es cierto, como ellos usan su score de Framingham adaptado a Canadá a partir de los 40, entre los 40 y los 75 años, y dice, pues bueno, es como para poder evaluar el riesgo, ¿no? Pero como las dislipidemias y las hiperlipemias familiares aparecen mucho antes de los 40 años, si no hacemos un cribado antes de los 40 no lo vamos a detectar. Y ahí Mónica tiene un buen punto al decir que, claro, no se olviden que si hay historia familiar, ir a los hijos, ir a la gente joven, ir a los niños. Claro, Muy bien.
Claro. Felipe, ¿quisieras añadir desde tu punto de vista, algún comentario al respecto? No, yo estoy súper de acuerdo. También estaba recordando que las guías americanas recomendaban entre los 20 y 39 años hacer este cambio de modificaciones de estilo de vida y tomar los niveles de colesterol LDL. Por supuesto que es parte de la cotidianidad, preguntar siempre el tema de enfermedad prematura cardiovascular. Y creo que es importante poner énfasis en recordar los puntos de corte para hombres y mujeres de 55 años, 65 años, para los colegas que nos están escuchando. Muy bien. Sí, yo creo que también se contradicen un poco, porque cuando hablan por ejemplo, todo lo que es la patología asociada al embarazo, que son factores de riesgo hoy día reconocidos en las mujeres, en general, las embarazadas son menores de 35 años la mayoría. ¿Ya? Y ellos están diciendo que en el tardío, así posparto tardío, uno le haga o sea, le tome un perfil lipídico a estas mujeres porque estas mujeres van a tener más riesgo. Entonces, un poco yo creo que se entrecruzan algunas cosas que quizá uno debiera hacer antes. Yo creo que la pesquisa tiene que ser antes. Estamos de acuerdo. Hay una pregunta que, doctora Bufere, la vamos a contestar después porque viene para después, pero la dejo aquí lanzada para que no se nos olvide, en una paciente mujer, una paciente de 50, 60 años, o sea, digamos, posmenopausia, con bajo riesgo cardiovascular, ¿con qué nivel de colesterol LDL iniciaría terapia con estatina? Lo vamos a dejar para después porque vamos a tocar este tema más adelante. Yo quería ir a otro tema, así que Alejandro, ahora respondemos eso, ¿no? Claro, un tema que es importante es el famoso perfil lipídico, ¿no? Porque si tú mandas a un paciente, doctor, es en ayuna, y tú le dices, mire, esto ya no importa, pero va al laboratorio y dice, está en ayuna, es que me tomé un café, entonces ya no se lo puede hacer, ¿no? Y vuelve otro día. Entonces, claro, ¿qué opinan ustedes? Creo que es bien interesante el tema del no ayuno, ¿no? Porque ya está estudiado, los europeos lo han demostrado en la corte de Copenhague, en Heart Study, ¿no? Que el no ayuno, incluso haciendo pruebas de alimentación, qué sé yo, con distintos seriados, no afecta prácticamente de forma significativa el perfil lipídico, salvo que tengas una dislipidemia de base muy, muy severa, ¿no? Y eso lo vas a pillar de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo le dicen al paciente? ¿Ustedes creen que debería de cambiar en Chile en los laboratorios clínicos o la norma que sea en el tema del no ayuno para el análisis de lípidos? A ver, doctora Barleta. Yo creo que, claro, tú le puedes educar al paciente y además el paciente te lo va a agradecer porque a veces no tiene el horario para estar llegando a esa hora, tiene otro compromiso o se olvidó. Pero no todos los laboratorios y los jefes de laboratorios han dado la pauta a la secretaría o quien incorpora, ¿cierto?, de que puede haber esta posibilidad. Yo creo que a Mónica le va a pasar lo mismo, en el laboratorio de la Católica debe existir esta flexibilidad. En mi hospital existe esta flexibilidad, se discutió con la jefa, pero hay otros lugares en que realmente al paciente le niegan hacer el examen. Entonces, tendría que ser que uno lo pusiera, si uno no sabe que no va a ir al lugar de donde siempre refiere, poner independiente del ayuno para que el paciente no tenga problema y uno tenga, y le explique también al paciente para que la vecina o la señora o no le diga, no, se equivocó la doctora y tiene que estar en ayuno. Eso creo que es importante. Ahora también es importante, yo no sé, la experiencia también, cuando tienes dudas, cuando tienen triglicéridos muy altos, cosa que en el caso nuestro, nosotros en Carabineros tenemos una población que de repente tiene valores de triglicéridos sobre 500, muy alto, entonces de repente podría haber una discrecionalidad que uno quisiera tener más claro, pero ese es mi punto. Felipe, Mónica, ¿quieren agregar algo? No, yo comparto un poco la opinión de la doctora Barleta. En más de una ocasión, de hecho, me ha llegado el paciente diciendo que le habíamos pedido el examen en ayuno, o sea, no estaba en ayuno y no se lo quisieron realizar porque no estaba en ayuno. Fuera de explicarle al paciente, yo creo que efectivamente es bueno eso de colocar en la orden que es independiente del ayuno. Claro. Mira, yo aquí quiero ser más democrática. No soy tan democrática en mi vida diaria, pero yo creo que nosotros primero, y se me acaba de ocurrir en realidad esto, Paola, así que tú que eres la nueva presidenta de la fundación,
yo creo que nosotros debiéramos mandar una carta quizá a todos los laboratorios como Fundación de la Sociedad o como Sociedad Chilena de Cardiología y Ateros Chile, Rodrigo, diciendo a los jefes de los laboratorios que se ha visto que no existe en este momento una indicación que sea absoluta para mantener para que el perfil lipídico tenga que ser en ayuno, no, porque había una diferencia. Si mal no recuerdo, en el estudio de los suecos era de 3%. Muy poquito. Más o menos, en el nivel sí, de triglicéridos sobre todo, que era muy poquito, y haciendo partícipe a todos los colegas que son los jefes de laboratorio de que esta es la evidencia nueva, mandar el paper de los suecos, que es el que motivó el que todo en Europa no se esté pidiendo ayuno. Y en esto creo que nosotros muchas veces no incorporamos a los médicos de los laboratorios, y creo que en eso estamos fallando. Así que es una idea para que lo haga la Fundación Paola y también en el fondo la Corporación del Jazz, Atero Chile, que dirige Rodrigo. Sería, yo creo, un excelente aporte para los laboratorios. ¿Qué le digo a mis pacientes? Y en esto me voy a tapar la cara. Les digo, usted va ahora a tomárselo y dice que sí están ayudando. Yo hago lo mismo, claro. Yo hago exactamente lo mismo. Yo le digo, lo que le digo al paciente, le digo, mire, el que tiene que saber interpretarlo es el que le va a ver el resultado. Y a él le tiene que decir, mire, me tomé un café, me tomé un sándwich o lo que sea, ¿no? Porque es uno el que tiene que interpretarlo. Así que dale al que le dan ayuno sí, y ya está. Pero no mandemos la carta, yo creo que claro. es súper bueno. Es bien interesante. Claro, bueno, y es decir que aquí en la orientación técnica del MinSal del 2018 nosotros pusimos a hacer el cribado en no ayuno, que era colesterol total y colesterol HDL para sacar el no HDL, ¿no? Que en el fondo es una cosa, es mezclar un poquito las distintas recomendaciones, ¿no? Y según el valor, pedir luego un perfil lipídico completo que se recomienda en ayuno, sobre todo con los triglicéridos elevados. Aunque, como dice, un paciente que tiene 700 triglicéridos en no ayuno, en ayuno los va a tener sobre 400 seguro igual. Es decir, lo más probable es que tenga, ¿no? el impacto tampoco de la comida en los triglicéridos, que si lo tiene muy elevado en el post-ayuno, o sea, en el no ayuno, va a ser igual de alto en el ayuno. Bien, entonces, interesante. Ahora, bueno, Paola habló del score, no es mucho lo que podemos decir del score usado en Canadá, porque estará validado en Canadá, pero nosotros también en la orientación, haciendo una comparación, ¿no? con las chilenas, tenemos la clasificación de nuestros pacientes de alto riesgo y los que no son de riesgo medimos, ¿no es cierto? Usamos estas tablas muy parecidas a las europeas, que es el score de Framingham adaptado a Chile, ¿no? Y entonces ahí podemos definir en qué situación está nuestro paciente en cuanto a riesgo intermedio, riesgo o bajo riesgo, ¿no? Otro tema que es interesante, vamos a pasar ya, vamos a ir al colesterol no HDL y a la ApoB. Porque claro, eso se dice muy bien, colesterol no HDL estamos cada vez más familiarizados, ¿no? Para hablar de colesterol no HDL es muy fácil medirlo. Si se dan cuenta, Felipe presentó, los famosos 30 miligramos no cuadran, que ellos tienen valores un poco, la transformación que ellos hacen es un poquito distinta en los milimoles con los miligramos de decilitro, pero bueno, siempre sabemos que no HDL son 30 miligramos más que el colesterol LDL medido por fórmula. Y es cierto que cuando los triglicéridos están muy altos, sobre 400, medir el LDL por la fórmula no nos sirve, aunque hay fórmulas nuevas. Hay fórmulas nuevas y eso ya están incorporadas en las guías europeas, ¿no es cierto? Ya hablan de estas nuevas fórmulas que se podrían usar en el no ayuno, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que va cambiando. Lo que yo no quiero saber su opinión, porque llevamos más de 30 años hablando de LDL, para bajar LDL, para conseguir meta, para reducir riesgo, y de repente empezamos a hablar de ApoB, de no HDL, como que son la panacea, y todavía tenemos que la gente no consigue meta en LDL, y estamos hablando de conseguir meta en HDL o en ApoB. Entonces, la Mónica, como sé que es combativa en esto, ¿qué piensas tú, Mónica, en esto de estar cambiando como meta o qué? Claro, o sea, lo que pasa es un poco, yo creo que depende de quién lo esté usando. O sea, claramente aquí uno tiene que ver si son médicos que son internistas, son médicos generales o son médicos que ven pacientes en prevención secundaria. Yo creo que la gente que ve pacientes en prevención secundaria se tiene que manejar con el LDL y el no HDL, sobre todo haciendo la distinción, sí. El paciente tiene triglicérido alto. En general, yo con 200 de triglicérido miro el no HDL y pido ahí objetivo de control.
Si tiene los triglicéridos normales, yo sigo mirando el LDL. Sin embargo, tengo que decir que creo, esto es lo que creo que va a pasar en las nuevas guías, que creo que el no HDL va a ir cobrando mayor importancia que el LDL fundamentalmente, porque ahora después de que estamos reduciendo tanto los niveles de LDL con anti-PCSK9 y el ezetimibe en todos los pacientes ya, vamos a usar más lo que es el riesgo residual y nos vamos a estar refiriendo más a riesgo residual. Y en ese sentido creo que el colesterol no HDL le hace más mérito y consideración a todo lo que son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ya que es un nuevo tema un poco que existe hace mucho tiempo, pero que ahora nuevamente está entrando en boga por los estudios de los suecos, de nuevo, que han demostrado que las lipoproteínas ricas en triglicéridos, o sea que la hipertrigliceridemia es importante y produce un riesgo residual importante. Yo creo que eso es lo que viene en las nuevas guías. Pero por el momento yo creo que hay que hacer la distinción y fundamentalmente, si hay hipertrigliceridemia, yo miro no HDL. No pido ApoB porque no tiene ningún sentido medir ApoB, en este caso, salvo que se esté haciendo una investigación. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ApoB, siempre la excusa que teníamos es que no estaba estandarizada, pero ya hoy por hoy, después de tantos años viviendo APO, ya debería de estarlo, ¿no? Pero claramente, y si quisieran medir partículas, pero yo creo que hay un concepto que todavía nos cuesta mucho desde el punto de vista clínico aplicar, ¿no? Claro, el único tema que lo dejo allí, ¿no? Es que todos los estudios que hemos aprendido de uso de tratamiento han usado el LDL como gold standard, ¿no? No han usado colesterol HDL. Entonces, cuando uno se basa en la evidencia, por eso siempre te dicen evidencia fuerte, o qué sé yo, pero recomendación fuerte, pero la evidencia moderada, porque no tenemos el estudio que nos diga que bajar. Estamos de acuerdo. Lamentablemente, estas guías canadienses, como las guías americanas, son muy enfocadas en el LDL y los que tratan de colesterol no HDL, sí, es para referirse un poquito que hay que medirlo, pero de los triglicéridos no dicen nada, porque dicen no hay ninguna recomendación nueva del año 2016. Porque lamentablemente los trials para los triglicéridos pues han fallado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo discutiremos, pero me parece bien esa... ¿Y tú, Paola, querrías añadir algo? Yo le preguntaría a Felipe cuál es la realidad realmente en Valdivia, en nuestra ciudad, ¿cierto? El acceso. Estoy totalmente de acuerdo, a nosotros nos tocó hacer clases cuando partió recién el concepto de colesterol no HDL, y el colesterol no HDL es fácil de medir y es súper concordante, y es el ApoB de los pobres, como decía yo. Entonces tenemos que ser prácticos. Pero, Felipe, en tu medio, ¿los doctores tienen metido ya el LDL o no? Porque cuando ya está metido y aprendió el LDL, es súper fácil el no HDL porque se suma 3. Pero no sé si todavía el resto de la comunidad realmente tiene tan incorporado eso. ¿Cómo lo ves tú con tus colegas en el hospital o en los CEFAM de allá? Yo diría que sí, está incorporado, quizás falta un poquito más de volver a repasar un poco el tema, pero en general yo diría que la mayoría de los colegas lo tiene súper presente. Así que en ese sentido, en cuanto a niveles de inicio o intensificación de la terapia, los tienen incorporados. Quizás no tienen tan incorporado, yo diría, la medición, y ahí recalcamos el tema en relación a los triglicéridos y la medición de esto que es tan sencillo del colesterol no HDL. Eso yo diría que no está muy incorporado. Pero yo creo que por lo menos es para darle un puntapié a esta presentación para que los colegas, a la mayoría los invite, lo tengan considerado y tener presente que tenemos que tratar de empezar a medir de esta forma el colesterol cuando los triglicéridos están altos y tener estos niveles que ya están estandarizados para hacer la intensificación de la terapia respectiva. Eso. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la LPA, ¿no? Que siempre te lo llevamos hablando ya mucho tiempo. La LPA es un factor de riesgo conocido hace bastantes años, más de 40 años, que empezó hace muchos 40 años con mucho glamour, después como no había tratamiento, pues pasó al olvido y ahora nuevamente resurge porque ya hay tratamientos que bajan el EPA, por lo menos desde un punto de vista secundario, y se están desarrollando nuevos fármacos para reducir el EPA. Entonces, Felipe, tú estás en Valdivia, ¿no?
Sí. ¿Tú en Valdivia puedes pedir LPA? En el hospital no. En el hospital, un hospital terciario, o sea, de complejidad, ¿no? Sí. No se puede pedir. Entonces, está la doctora Acevedo, que en la Católica puede pedir, sabemos que la doctora Barleta en su hospital en el Tipreca puede pedir, nosotros en la Clínica Las Condes podemos pedir, y ahí quedó el cuento, ¿no? Entonces, nosotros recién desde fines del año pasado se está haciendo. Claro, o sea, entonces, piensa tú, antes era solo la Católica para mí claro. era solo la Católica. Claro, nosotros en la orientación técnica se habló un poquito, pero claro, como no se medía, entonces no sé, pero claramente, y ahí me gusta lo que dicen los europeos, porque lo que dicen los canadienses es medirla una vez, que todo el mundo dice lo mismo, digámosla una vez en la vida, porque ¿no? De momento no se va a modificar, salvo que tengamos fármacos específicos que van a disminuir los niveles de LPA. Pero de momento esos fármacos específicos no están, tenemos los PCSK9 que pueden bajar entre un 20 y un 25%, pero, bueno, pero los europeos dicen, midámosla una vez a cualquier edad, porque podemos detectar aquellos casos que son niveles muy, muy, muy elevados, sobre 180 miligramos de decilitro, que serían parecidos a la hipercolesterol familiar, pero muy más frecuente que el HF, ¿no? Y entonces tendrían un riesgo muy elevado de enfermedad. O en aquellos sujetos, ¿no? Que ya sea para estratificar el riesgo, porque vamos a encontrar gente que tiene más de 50, que es el punto de corte que marca riesgo, que para Europa, y se puso 50 porque en Europa era el percentil 80. O sea, el 20% de la población estaba sobre 50 miligramos de decilitro. Entonces, claro, es un tema que está pendiente aquí en Chile, creo yo, ¿no? O sea, que los laboratorios clínicos empiecen, claro, hay todo un tema con la metodología, lo que queramos, pero hay metodologías buenas que se están haciendo en la Católica, en Tipreca, en Las Condes, ¿no? Y en la forma de medirla, cómo se expresa en unidades, ¿no es cierto? Y lo que significa y qué papel puede tener en la estratificación del riesgo. Mónica, tu experiencia con LPA, tú también la pides, tú también, Paola, estás en un trial ahora, ¿no? Sí, o sea, nosotros la venimos midiendo hace mucho, mucho tiempo, en realidad más de 20 años. Ahora, la LPA, en la década, en el fondo cuando era el año 2000, yo recuerdo que no era tan seguro medirle, que los niveles fueran así tan específicos. Sin embargo, hoy día ya eso cambió. Nosotros, por lo menos nosotros en la Universidad Católica pedimos hace muchos años, y yo tengo bastantes pacientes con LPA aumentado, en que se los pedíamos cuando existía el ácido nicotínico, en que el ácido nicotínico producía disminución de la lipoproteína A, y era muy útil en aquellos pacientes con enfermedad aterosclerótica prematura, que es donde se presenta en el fondo este factor lipídico genético. Hoy día, con el resurgimiento, es como lo dijiste tú, existen hoy día los inhibidores de PCSK9. Yo tengo varios en este momento, por lo menos 5 pacientes en que ha reducido más o menos lo que llevo calculado, un 28% el paciente que más ha reducido con inhibidores, con evolocumab, que es lo que tenemos en Chile. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo que se use como factor elevador del riesgo. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que el LPA fundamentalmente hay que medirlo como un factor lipídico hereditario en aquellos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica de cualquier territorio prematuro, y hablo prematuro idealmente menos 40 años, menos 45 hacia lo más. Me he dado cuenta que mucha gente lo está pidiendo en todas las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas veces me dicen, doctora, me mandaron por el LPA, y no sé, le salió, no sé, 55, ya, si se lo mandan en miligramos por decilitro, y la gente no sabe qué hacer, o sea, entonces, como aumentador del riesgo, uno lo va a usar realmente. Si tú tienes un paciente que tiene muy alto riesgo, o que tiene todos los factores de riesgo, porque el papá, el hijo, te creo que lo pida, pero como un marcador elevador del riesgo en un paciente con riesgo intermedio, que no tiene nadie que se le ha muerto de enfermedad coronaria, yo lo encuentro que es demasiado. ¿Por qué? Porque la LPA es cara, y segundo, porque hay algunas personas, como los hindúes, por ejemplo, hay hartos hindúes en Iquique, por ejemplo, en el norte de Chile, lo tienen más alto. Yo me acuerdo que siempre mi jefe en Estados Unidos decía que los hindúes tenían valores así como promedio, el percentil 50 era 50 miligramos, de manera tal de que no creo que haya que medirlo en todas las personas como lo estamos haciendo. Sin embargo, ahora, como está de moda,
muchos están diciendo que hay que medirlo y que sería, ¿por qué? Porque sería modificable a futuro. Desgraciadamente, no existen estudios que reduciendo la lipoproteína A haya demostrado que reducen los eventos. Y ese estudio está ongoing, se llama el estudio Horizon, es el que está ongoing, y yo creo que vamos a tener los resultados en el 2024, se proyecta más o menos, de manera tal de que en el momento, por favor, solo pedirle en aquellos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica prematura, porque en eso podemos hacer algo y lo podemos hacer algo desde ya, con el evolocumab, por ejemplo, y después con el inclisiran cuando llegue a Chile, y en un futuro con el pelacarsen, que es el inhibidor directo de la LPA. Esa es mi opinión. Claro, los europeos y los americanos, los europeos sobre todo, ¿no? Ponen un listado en las guías, sobre todo en 2016, ¿ah? Y dicen en qué sujetos medir, y te dicen en pacientes con HF, pacientes con enfermedad cardiovascular prematura, pacientes con estenosis valvular. Ahí ponen un listado y ponen también la reestratificación del riesgo. Bueno, ellos lo deben de tener analizado porque hay algún estudio, ¿no? Donde ven los pacientes que solamente con LPA suben de riesgo o bajan de riesgo, ¿no? Bueno, yo creo que son estudios que siempre es interesante tenerlo y luego cada uno lo aplica. Lo que sí es cierto, cuando tú pides un examen de laboratorio, tienes que saber para qué lo pides y qué vas a hacer cuando lo tengas alterado. Si eso es lo importante, porque pedirlo para nada, ¿no? Y siempre cuando hay historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, dice, oh, doctor, se le dio un infarto a mi papá a los 45 años y resulta que tenía el colesterol que no era, porque es verdad, muchos tienen colesterol normal, ¿no? Entonces tienen la LPA elevada. Entonces eso es importante. Así que de acuerdo. Y esperar, ojalá, y esperemos, ¿no? Que el estudio, el Horizon, pues salga bien. Pues. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora nos vamos a lo que ustedes les... Y también va a haber otro estudio interesante, porque todos los estudios con anti-PCSK9, excepto los chiquititos, han sido post-infarto, post-evento stroke, claro. Y viene uno con inclisiran en prevención primaria, ¿no? Primaria, que son pacientes de alto riesgo, que es lo que nosotros vemos, todos los que estamos conversando acá, pero que no. Entonces, eso indirectamente yo creo que van a medir lipoproteína A, el inclisiran tendría que bajar un poco, entonces vamos a tener poquito, es menos que los anticoagulares. Es menos, pero el efecto, o sea, vamos a tener respuesta a estas preguntas que en este momento no sabemos, yo creo que en unos 10 años más. Bueno. Pero hay que ser súper cuidadoso porque uno puede generar más angustia en el paciente, aparte de ser un examen que tengo que creo que no tiene código FONASA. No, es que aquí en Chile es caro la LPA, porque en otras partes, claro, yo pregunté en Europa cuánto sale, en España te sale 2 euros, la determinación no es nada, pues 2.000 pesos, bueno, y aquí te sale más caro. Entonces, yo la pido a los pacientes con hipercolesterol familiar y a los pacientes que tienen historia o que han hecho un evento temprano vascular sin una causa aparente o que tienen mucha historia familiar. Vamos ahora al tema que a ustedes les apasiona, el calcio coronario. Que también está de moda, eso hay que decirlo, ¿no? Porque en los últimos años se ha ido puesto en Twitter, está cada 2x3, calcio cero, no significa, no, y hay un montón de cosas. Entonces, su opinión, doctor Castañeda, Mónica, Paola, del uso, ¿están de acuerdo con las indicaciones que dicen los canadienses? ¿Cuándo no pedirlo? Por ejemplo, que dice no lo pidamos en prevención secundaria, no lo pidamos en pacientes con estatina y no lo pidamos en pacientes en alguna otra cosa que dijo, eran 3 que dijo Felipe. ¿Qué opinan ustedes del uso para estratificar, etcétera? Felipe. Yo estoy de acuerdo con lo que publican en la guía canadiense en relación a continuar reservándolo en estos tipos de pacientes que no tienen enfermedades, que no son individuos de alto riesgo, por el tema de lo que comenté y está súper demostrado en el tema de que estos pacientes pueden tener placa blanda no calcificada y aún así tener alto riesgo, por lo tanto no utilizarlo en esos pacientes y seguir reservándolo para el nicho del riesgo intermedio en los pacientes que, y creo que lo discutimos, pero en los pacientes que yo creo que se podrían beneficiar y voy a tener la intención de si es que lo voy a utilizar, voy a tomar una conducta al respecto. Y esos puntos de corte también están bien claros, los podemos discutir con los pacientes, especialmente cuando están menos de 100, pero ya estando presente, habla de que hay una aterosclerosis presente y por lo tanto deberíamos tener una conducta al respecto. Pero teniendo en consideración que yo sigo pensando que son para este tipo, el nicho de pacientes es los del riesgo intermedio, pacientes jóvenes de riesgo intermedio, no me escaparía de ahí. No sé qué opinan los colegas.
Mónica. Paola, que hable primero la Paola. Que hable la Paola Ya, primero. Yo creo que ha estado súper claro, han habido distintos biomarcadores y cuando apareció el calcio fue claramente algo que tenía un upgrade en reclasificar. ¿Y qué se reclasifica? El riesgo intermedio. Y da lo mismo el score que tú uses. Estás usando el score de Framingham norteamericano, el americano de acá, el score ahora Framingham canadiense. Ese es el concepto. ¿Y por qué ese es el concepto? Porque uno tiene que ser prudente. Este examen igual tiene un costo, ¿ya? Y tiene que tener un sentido pedirlo, que te cambie la conducta. Bueno, los estudios han estado súper validados. Dentro de los exámenes, el examen que mejor reclasifica. Aparte de un estudio muy bonito que presentó mi amiga con el ejercicio, pero que no se pide, que son los METs, que reclasifican muy bien también. Pero, por ejemplo, tanto el PCR no tiene el mismo poder de clasificación. Entonces, No. está demostrado, ¿ya? Y por eso súper bien claro en ese, creo que es súper bien clara la guía. Pero esto es como un aprendizaje, por favor, hay que pedirlo. Si sale 0, no voy a darla, o la voy a quitar, o si sale alto, voy a agregarla y le voy a explicar al paciente. Por ejemplo, puede ser muy bueno en ese paciente de riesgo intermedio que, por ejemplo, no quiere usar estatina, entonces tú con eso, tú lo puedes convencer. Eso ha sido una de mis experiencias. Mónica, Pregúntame tú, ¿cuántos score de calcio he pedido en los últimos 6 meses? ¿Cuántos has pedido los últimos 6 meses? 0. Ninguno. Y por lo que dice la Paola, o sea, uno cuando usa una clasificación de riesgo en general, uno tiene como bastante pensado ya qué es lo que va a hacer con el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquellos pacientes que tienen una historia familiar súper marcada, que tienen 40 años, que puede ser mujer, que es hipertensa, que fuma, etcétera. O sea, tú hay veces que tú y le calculas el riesgo, te sale un riesgo intermedio y tú dices, ¿le voy a medir o no? No, muchas veces le doy, ¿ya? Y en eso me baso mucho en lo que los gringos han dado de libertad, que es una decisión tuya con el paciente, si lo vas a tratar o no lo vas a tratar. En muchos les digo ya, tratemos 3 meses, trata de hacer dieta, etcétera, si quieren probar. Pero la verdad es que yo no lo he usado mucho, aparte que, bueno, es caro, pero muchas veces cuando voy a pedir un calcio coronario es porque he pedido conjuntamente un angiotac coronario, que se está usando mucho más, ¿ya? Y yo creo que se puede pedir generalmente en hombres, en que esos que no quieren tomar estatina, en mujeres antes de los 50 años no va a haber calcio, salvo que tenga una hipercolesterolemia familiar, de manera tal de que lo uso muy poco. Ahora, si alguien lo ha pedido y le sale positivo, hay que creerle porque tiene valor, porque el calcio forma parte de lo que es la placa aterosclerótica, o sea, está en la línea causal de lo que es la aterosclerosis, de manera tal de que por eso que tiene tan buena, o sea, es tan predictor de todo el riesgo, de manera tal de que yo lo encuentro que es útil, pero sinceramente yo creo que hoy día yo lo estoy usando poco porque creo que hay otras cosas que tú puedes medir, por ejemplo, el calcio, si un paciente tiene un colesterol LDL 160, listo, dale estatina. Después, y triglicéridos altos, es otro aumentador, incrementador del riesgo. Una preeclampsia, todas esas cosas las puedes usar antes que pedir un calcio porque están en la historia de los pacientes. Muy bien, estamos de acuerdo. Quedan poquitos minutos, entonces vamos a irnos ya hacia la parte del tratamiento, porque ahí está la pregunta del doctor Abufele, porque yo creo que por esto vamos a ir cerrando. Las dos preguntas que hace Alejandro es, bueno, paciente 50-60 años con bajo riesgo mujer, ¿eh? Bajo riesgo, imaginemos en Chile, pues le hicimos el score y nos sale verde, casi todas las mujeres en Chile están en verdecito, ¿no? Entonces tú dices, ¿con qué nivel de colesterol iniciaría terapia con estatina? Hay que decir que en Chile pusimos estos dos factores, síndrome metabólico o historia familiar, que aquí le da mucha importancia a la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en las canadienses, y eso es importante, porque es un factor potenciador. Son las dos situaciones que pusimos en Chile para subir de estratificación o categoría de riesgo, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque la mitad de Chile tiene síndrome metabólico y la mitad de Chile tiene riesgo cardiovascular intermedio.
Y entonces dice, mi pregunta tiene que ver con un estudio reciente que a raíz del cambio de la claro, en el 2000 salió publicada la Guía Europea del 2021 de Prevención con el nuevo score, ¿no? Para la gente mayor, el score 2, y que calcula mortalidad y mortalidad de eventos, ¿no? La elegibilidad, perdón, para el uso de estatinas, principalmente en mujeres, baja significativamente entre los 40 y 70 años, a diferencia de las guías americanas y NICE. Hay una apreciación un poquito del uso de estatinas en mujeres, ¿no? En mujeres que se consideran de bajo riesgo. Probablemente habría que ver todos los potenciadores, porque lo que dijo Mónica al comienzo está estudiado, ¿no? Probablemente más en hombres que en mujeres, pero está evidenciado que mientras más bajo el colesterol y durante más tiempo es mejor, porque disminuimos riesgo a largo plazo. Pero como tenemos que seleccionar a la población y decirle a usted sí y a usted no, o ahora no y a usted sí, ahora sí, ¿qué opinan ustedes al respecto? Primero que nada, la guía europea, el Score 2, yo no me gustó. Lo encontré poco claro. Y además, Es un ¿dónde poquito nos más metemos? complicado Nos metemos usar con las españolas, nos metemos... HDL, claro. Entonces me gustan más las guías norteamericanas y las NICE. Y creo que una mujer de posmenopáusica, si tú le preguntas por estos incrementadores, vas a encontrar más cosas. Yo creo que gran cantidad de las mujeres chilenas están con síndrome metabólico, ¿cierto? Tú te sabes de memoria la estadística, Rodrigo. Y lo otro, ver el riesgo de vida también, que es muy importante y lo creo que es más pragmático que otras cosas, pero generalmente nosotros la anamnesis no preguntamos todo lo que nos indicó Felipe de antecedentes del embarazo, no preguntamos. De repente no hemos preguntado por enfermedades autoinmunes que la paciente no se acuerda de decir si tiene lupus, sí, pero hay otras cosas, sí, no sé. Y lo otro es proyectar un riesgo de vida y como te digo, creo que igual, de repente es conversable. Por ejemplo, sobre 160, yo creo que de todas maneras. Mucha mujer fuma. Felipe, ¿quieres agregar alguna cosa tú, en general? No, yo creo que yo igual me quedo con las guías americanas de los factores de riesgo que incrementan el riesgo y que comentó recién la doctora Barletta en cuanto al colesterol persistentemente elevado, mayor a 160, el tema del síndrome metabólico y lo que recién comentamos en las guías. Lo único que me faltaría, yo agregaría también que considerar el tema de la menopausia prematura, que no aparecía en las guías canadienses, pero sí la recomendaban igual conversar y en las americanas. En las americanas. Mira, yo con respecto a lo que pregunta el doctor Abufele, ya no sé dónde lo leí, pero lo leí. Resulta que el Score 2, al igual que mi amiga, por algo somos amigas, opino igual, a mí no me gustaron, me aburrieron las guías europeas de prevención primaria, en el fondo las encontré aburridas, las encontré lateras, y el Score 2 lo encontré difícil de seguir, demasiados pasos, o sea, demasiado largo. Y hay un paper que fue publicado hace 2 semanas en que puede equivocarme, puede haber sido un holandés o un danés, ya en una revista europea, no sé si fue en el European Heart Journal, en que le hacen una crítica, pero tremenda al Score 2, basado fundamentalmente en lo que tú estás diciendo, Alejandro, en que las mujeres son muy subvaloradas en cuanto al riesgo cardiovascular, en que calcularon cuántas mujeres quedarían para tomar estatinas según el Score 2 y el porcentaje era de un 4%, o sea, prácticamente a ninguna mujer en un país de bajo riesgo dentro de lo que es Europa, según el Score 2, les darías estatina. Entonces criticaban ácidamente eso, en que si tú estás en una población, esa misma mujer se traslada a Ucrania, por ejemplo, ya pongámosle Polonia, esa mujer quedaba en alto riesgo y tomaría estatina. Y esa misma mujer trasladada a España o trasladada a The Netherlands quedaba en muy bajo riesgo. Pero el paper está, el 4% de las mujeres en países de bajo riesgo tomaría estatina según la nueva clasificación de riesgo de Score 2. De manera tal de que yo creo que hay que estar conectados porque esta crítica al Score 2 va a seguir y la gente con que yo he hablado ahora en el Interamericano opinaba lo mismo,
Nadie está clasificando por Score 2 en este momento, así de la gente latinoamericana que trabaja en prevención. Claro, yo creo que es importante decir que van a salir los estudios, van a empezar a hacer todos los estudios, ¿no? Como dices tú, de calibración de los distintos scores, las distintas poblaciones. Pasó con las guías, cuando salieron las guías americanas en 2013-14, que dijeron cuánta gente se va a tratar, que se iba a tratar mucha gente, ¿te acuerdas? Y toda esta discusión, y al final se empieza solo a el tema. Mira, solamente ya para cerrar, porque ya estamos en la hora, una palabrita solamente, decir que, claro, las guías son para Canadá. En Canadá los PCSK9 deben estar reembolsados, entonces pueden ponerlo en las guías y no hay problema en cuanto a la indicación. No en todo Canadá, por lo que leí, sino que hay en algunos sitios, pero bueno, en Chile esa situación no es así. Pero tenemos estatina, tenemos ezetimiba. El programa de salud cardiovascular solamente está en estatina, pero bueno, pero tenemos disponibilidad de ezetimiba y también tenemos Evolocumab, que es el único PCSK9 que está en el país y que podemos indicarlo en aquellos pacientes que tengan acceso o que su seguro lo puedan cubrir. Creo que es una tarea pendiente, la hemos estado peleando siempre con el tema del auge para los pacientes con hipercolesterolemia familiar, que no hemos tenido suerte, pero ese es un tema que está siempre allí. Me gustaría ya en 30 segundos, que cada uno de ustedes diera así una visión global de ¿qué les pareció la guía? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Qué? ¿Es novedosa, no es novedosa? Felipe, Paola, Mónica. Y con eso ya cerramos el webinar. Yo creo que no es muy novedosa y que habla cosas que ya sabíamos, pero creo que es bueno traerlos nuevamente a colación. Son detalles que de repente pasan inadvertidos en las guías, que aparecen, por ejemplo, los incrementadores de riesgo, que aparecen de repente descritos así en chiquitito y nadie los pesca mucho. Así que yo creo que en ese sentido como que hizo que recobrar importancia a ciertas cosas. A mí lo que más me gustó fue el orden en la prevención secundaria, que fueron las últimas diapos de Felipe, que como que ordena muy bien, aclara. Una de las preguntas que hay es cuándo realmente indicar ezetimibe, pero especialmente PCSK9. Nosotros nos ha tocado bastante a todos los presentes acá hacer conferencias en ese sentido, pero como que ordena muy bien el grupo y indica también, es otra cosa muy clara. Si el colesterol LDL es sobre 85, el más alto sobre 90, ¿cierto? Parte al tiro con PCSK9. Entonces como que te ordena un poquitito mejor la prevención secundaria, que cada vez va a ser más asequible y va a variar. Eso. A mí lo que más me gustó de la guía, y lo agradezco, es que hace énfasis en el riesgo de la mujer que ha tenido un embarazo, que ha tenido patología del embarazo, y eso para que todos recuerden que dentro de los factores de riesgo cardiovascular ahora de la mujer, el tener parto prematuro, el tener preeclampsia, el haber tenido eclampsia, aumentan el riesgo aterosclerótico posterior de esa mujer, y esa mujer tiene más riesgo y hay que seguirla. Eso es lo que más me gustó. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Gracias, Mónica, Besitos. Paola, gracias a Xochitl, a Miguel, que no está. No sé si se conectó o no se pudo conectar. Bueno, Claudio, y por la posibilidad de haber moderado esta sesión. Encantado y encantado de verlos, pues. Así que muchas gracias. Espero que haya sido a todos de utilidad. Eso es lo importante, que todos aprendamos y que haya sido de utilidad para el manejo de nuestros pacientes. Eso. Chao. 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 Muchas Adiós, gracias. gracias. Adiós, adiós. Adiós.